Arratsaldeon guztioi, izan ongi etorri eta eskerrik asko gaur gurean izateagatik, lehendakari jauna, agintariok, eta gaur ona elkartu zareten guztioi, eguraldia gorabera, mila esker gaur tartea egin diguzuelako. Con la conmemoración del Día de la Memoria este año queremos volver una vez más a recordar a todas las personas a las que injustamente les fue arrebatada la vida por el terrorismo y por la violencia en nuestro país. Baina horrez gainera, ohartuko zineten, gaur gazte begirada jarri nahi izan diogula gaurko memoriaren egunari. Gazteek etorkizunari begiratzen diotelako beste begirada batekin. Eta horregatik gazteak konbidatu ditugu bereiziki gaur gurekin izatera. También porque queremos reafirmar el valor pedagógico que tiene la memoria. Para ello hemos invitado, mientras ocurre todo esto en el escenario, se van poco a poco acercando, hemos invitado a 21 jóvenes a que participen en una conversación tranquila, esperemos que sosegada y esperemos que respetada también por la lluvia, una conversación que nos permita conocer su experiencia, porque ahora les ven rabiosamente jóvenes, tienen más o menos unos 18 años y tenían unos cuantos menos, unos 2, 3 años menos, cuando participaron en el programa Adi Adian. Queremos saber cuál fue su experiencia, queremos conocer esa experiencia y que nos la cuenten directamente, porque sobre todo les proponemos hoy, en este Día de la Memoria, que escuchemos. Y que escuchemos, que os escuchemos, ongi etorri, eskerrik asko, hemen zaretelako, zuek entzun nahi zaituztegu gaur. Edozein kasutan, ezer baino lehen, goazen ikustera nolako esperientzia izan zen, eta goazen ikustera gazte hauetako batzuk ondoko irudietan. Testigantza bastante zegoen eta danak oso gorrak iruditu zaizkit. Eta eskolako formazioan ere ustez oso ondo etorri zait. Lehen urtean eduki egin ditugun bi testigantza oso aberasgarria izan zian, eta gaina oso momentu politxak pasa egin ditugun elkarrizketa hortan. Usted gutxigi hitzaite duela gure artean. Usted bakoitzak beriai gehiegi usteiola. Nire bai pertsonalki oskorra naiz, baina beti da modu bat denak hitzaitea jatzeko da akordio bat. Igual nahi gauza gustatzea eta zuri beste bat, baina beti ongoa bide bat bilo gustako zaiguna. Nik ateaten ondorioa gehien bat, beldurragatik jende asko isildu zala, eta behintzat hori dara nire ustez azkenengo gauzain berrana, beti bai dago modun bat, era batea edo beste batea gauzak esateko. Berriz ez gertatzeko garrantzitsua izango zela, nahiz eta barkatu ez astutzea inoiz, kaltin dio nahin bat familiri da hori. Kontu hartu gu gaztek, violentzia egin ez guazela inoa, ez deula irtenbidea ikan ez dekala violentziak, eta gauzako beto konponduko genitula hitz egin da elkarren artean komunikauta violentzia erbidean.
gertatu da naudana esperientzia bezala dakaula erabiltzia eta gehiago ez gertatzeko olako zer. Hombre, guk baldin bakigu gauza hauek gertatzeakoan ze minitean, nire uste zaiauko geha eziten. Oso labur entzun ditugu hemen, eta oso labur entzun ditugu gainera bakar batzuk, askozaz ere gazte gehiagok noski hartu dute parte, eta hor esandakoetatik, Galder zurekin hasiko naiz. Bai, esan. Arratsaldeon, ongi etorri. Nik eraldatzaile hitza azpimarratuko nuke, baina ez dakit zuzerrekin gelditzen zaren. Beitu, egia esan nik geratuko nintzen barkamen hitzagaz. Ze azken finean, ikusi dugun testigantza honetan, pertsona horiek azken finean pasaduten esperientzia, azken finean beraiek gorrotoa alde batera utzi dute eta azkenan euren artean barkau egin dira eta hori egia esan oso harrigarria da hori ikustea. Hori ikusi zenuten, hori bertatik bertara ezagutu ahal izan zenuten, ez dakit, Naikari adibidez, ongi etorri? Yo considero que es primordial el hecho de recordar el recuerdo hacia las víctimas, y ya que yo, por ejemplo, soy hija de una víctima de ETA, Olga Santamaría, y tuve que vivir experiencias como el hecho de volver a casa con mi madre que llevaba guardaespaldas y encontrar en el portal una diana y en el suelo en el que dentro ponía ETA mátala, por mi madre. Y yo no diría que la solución sería la venganza, porque ¿para qué? Para ser igual no merece la pena. Pero sí el hecho de llegar a dar a conocer esta experiencia a todos y que no se volviese a repetir jamás. Eskerrik asko, Naikari. Esango nuke, eta utziko diate jende aurrian ez, atzean hitz egin ditugunak pixka komentatzen, esango nuke denoi zehoze eman dizuela horrek. Zerbait aldatu egin dizuela, ez dakit, Araitz. Hortxe, oso ondo. Nik egiz esan, niretzako izen zan oso aldagarri batez bere nire iritzitik. Nik nire ingurua gaitik, nik ez neban ikusten, nik niretzako biktimak, adibidez batez bereetan biktimak ziren beti bardinek. Ez neban ikusten biktima bakotxa berazan moduen, beran mina, berak sentidu ebana momentu horretan. Eta nire kasuen nik ezagutu neuenean aintzane, niretzako izen zan guztiz, nik mina sentitu neuen, eta ni erabatean errudun sentitu nintzen beragaitik eukineuen aurreko ideia gaitik. Eta ezagutu neuenean eta beran esperientzia kontau zeuenean, eta zelan gorrotoa gainditu eban, eta zelan alegindu zan beran esperientziatik zeu zer emoten bai gatazkari eta bai guri, niretzako izen zan oso mingarri, baina hortik atara neuen hausnarketa eta holan ikasen eban. Ez dakit besteok ere ikusi duzuen horrela. No sé si habéis sentido también eso mismo, el hecho de lo que te cambia por dentro, lo que hace que de repente veas las cosas de otra manera. Estamos hablando, les vemos muy jóvenes y son muy jóvenes, serán todavía más jóvenes. Calculo que estaríais en cuarto de bachiller, en cuarto de DBH o en primero de bachiller. No sé si esperabais que esto fuese un tema que iba a entrar en vuestra vida escolar. Ireia. Bueno, la verdad que no, para nada, porque al final estamos acostumbrados a estudiar la materia de historia, todas las víctimas que han pasado, y vemos las víctimas como un número. Te estudias el número y dices, pues murieron 1 millón de personas, pero no les pones cara y no sabes la historia que hay detrás de esas personas, simplemente sabes que lo pasaron mal. Y cuando te vienen en primero de bachiller, que eres una niña que sabes de estos temas, pero muy poco, y te cuentan eso, lo que han vivido, es un cambio total en la forma de pensar, porque al final estás acostumbrado a eso, saberlo, pero muy por encima, y te cuentan su sufrimiento, cómo lo han vivido, cómo han salido adelante, y también pues te lleva a pensar en lo que tú harías,
y a entender el sufrimiento y lo que ha dicho Alaitz, que comparto completamente. Y es muy duro, pero yo creo que sirve muchísimo más para aprender y para ver la realidad de otro punto de vista. No, pues por mí yo creo que al final es muy diferente saber el mero hecho de que sí, ha habido víctimas, como ha dicho ella, pero luego tienes que ver todo lo que ha sufrido toda la familia, todo lo que conlleva eso, porque al final es un tema tabú, no se habla en ningún lado de eso. Y eso es lo que en realidad yo creo que tanto a las familias que han sufrido como a todo nos da miedo el hablar. ¿Por qué tenemos que callarnos? ¿Por qué nos tenemos que cerrar los ojos? Tenemos que hacerle frente para que no pase otra vez. Si no hablamos, no sabemos lo que ha pasado, no sabemos nada. Lo único que hacemos es callar, bajar la cabeza y ya está. Yo creo que hay que luchar para que no pase eso. Ari mutur pila bat duzen dituzte, esate baterako aipatu duzu, Ireia, gero hau ezagutzen duzu, parte hartzen duzu barrutik bizi izaten duzu, besteari entzunez, eta bapatean errealidadea beste klabe batzuetan irakurtzen hasten zara. Historiako liburuetan irakurtzen duzunak beste kolore bat hartzen du, beste esperientzia bat izan duzuelako. Aitor, sentitu duzu horrelako zerbait, balio izan dizu beste munduari beste modu batez begiratzeko? Bai. Nik beti izan dut interesa honelako gaiengatik, gai sozialak, gai politikoak, baina lehen aipatu den bezala, azkenean zuk irakurri dezakezu 300 horriko liburu bat, baina hori irakurtzen duzu 800 biktima ontzian edo 1000, baina ez duzu sentitzen. Azkenean pertsona batek minutu baten transmititzeizuna hori baino askoz gehiago da. Zuk benetan ikustezunean pertsona hori eta benetan sufrimenduai aurpegia jartzea jozunean askoz errazo sentitzezu ze pertsona horiek bizi izan zuena edo sentitu ahal izan zuena. Nik esan dut, bai, entzuten da, ezta? Esan dut hasieran, eskolak badu honetan zer egin handia, eta hain zuzen ere, memoriaren balio pedagogikoa, balore eta balioa, baita ere azpimarratu behar da. Raquel, hacías así con la cabeza antes cuando estaba hablando Ireia. Pues sí, porque al final, o sea, nosotros, por ejemplo, en las clases de historia nos hablan pues, de todas las cosas que han pasado durante la historia, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero, por ejemplo, yo creo que aquí sería muy importante también hablar de lo que ha pasado pues, en el País Vasco durante estos años, y porque aquí al final, o sea, igual se habla, pero es eso, al final como un tema tabú que tampoco se nombra mucho y tampoco nos lo dan de primera mano, o sea, es como que eso lo estudias y se queda ahí. Entonces yo creo que está muy bien al final conocer historias, bueno, de primera mano, o sea, de las víctimas del terrorismo, porque al final podrías haber sido tú o podría haber sido tu familia la que hubiera sufrido ese terrorismo. Entonces yo creo que es bastante importante también para ponerte en esa piel y entender lo que ha pasado aquí estos últimos años. No sé. Venís de centros distintos, venís de entornos distintos, tenéis lógicamente experiencia distinta. Antes decías, ¿verdad?, que cuando pasas a ver a la persona y no al supuesto colectivo, no al supuesto grupo, de repente individualizas y conoces más cosas. Yo no sé si la experiencia para todos y para todas fue igual. Por ejemplo, ¿cómo cuando os ofrecieron participar en esto, esperabais algo así en el centro escolar? El centro escolar te da al principio del curso el horario, te da las materias. ¿Esperabais que el centro escolar iba a ser un espacio, por ejemplo, para tratar estos temas? Lorea. Bueno, yo creo que no te esperas que vayas a participar en algo así y sobre todo lo enriquecedor que va a ser, porque cuando te lo cuentan las profesoras lo que vamos a hacer, pues dices, pues nada, pues un día menos de clase y ya está. Y al final cuando estás en la clase, o sea, cuando estás escuchándoles y luego cuando pasa el tiempo te das cuenta del valor que tiene. Nos están dando una importancia a los y las jóvenes porque nos están contando, no nos están escondiendo. Hablabas tú del valor pedagógico que tiene, porque nosotros somos el futuro y si nosotros no lo sabemos, ¿qué? Se pierde, o sea, se queda en un número y ya está. Vosotros que además sois... entendéis muy bien esto de los contenidos que se viralizan, ¿sabes? Que mandas a uno y replica y replica y replica. ¿Habéis sido, de alguna manera, habéis viralizado esto, quiero decir, balio izan dizue lagunekin, kuadrillan, esperientzia ezagutu ez zutenekin, etxean, balio izan dizue irekitzeko lehen aipatzen zenuen, ez da hitz egiten. Zuek
hitz egin duzue? Mendik hasiko naiz. Bueno, pues yo voy a contar un poco mi experiencia. A nuestra ikastola vino Pili Zabala y pues nos presentaron el proyecto como un proyecto nuevo y ha sido muy gratificante. He aprendido cosas que no me imaginaba que iba a aprender. Yo soy estudiante de magisterio y va a ser unos valores, unos valores fundamentales. Por encima de un libro de matemáticas o estudiarse la historia de pe a pa, hay personas. Entonces, a mí me ha transmitido cosas pues, increíbles. Y en un futuro, cuando yo esté con mis alumnos, voy a poder transmitirles el mensaje de a favor de la paz y en contra de la violencia. Bani adibidez, gure ikastolara etorri zirenak, aurretik neukan ideia esen berdina, eta horrek egin zuen lagunen artean gai horretaz hitz egitea eta asko saitzen genuen asko. Ander? Bai, arratsaldeon. A mí, bueno, pues me gustaría sobre todo destacar dos valores que realmente me llevo de esta experiencia. Por un lado, sobre todo, diría el esfuerzo de superación de estas personas, porque al final el tema del terrorismo, pues no es un tema que, digamos, uno se encuentra todos los días con él, y el superar, el poder seguir hacia adelante, el pasar página, la verdad que me parece pues bastante gratificante y digno de admirar. Y luego, por otro lado, me gustaría destacar el valor del perdón, porque al final el saber perdonar incluso en esas extremidades, pues la verdad que ayuda mucho, y sobre todo nos ayuda hoy en día a los jóvenes para saber que eso, pues que se puede perdonar. Eskerrik asko, Ander. Aipatu duzu, magisteritza ikasten ari zara, nik ez dakit, zuetako norbaiti, esperientzia honek aurrera begira eta nik zer gehiago egin dezakedan, zerbait lagundu dizuen bideratzen ondoko ikasketak, edo horrelako zerbait. Bakarren batek sentitu du hori, ikusi du? Ez. Baina Sergio, kontatu dazu zure esperientzia nolako izan den. A mí me gustaría destacar lo que acaba de decir el compañero sobre el perdón. Y bueno, pues la víctima que vino nos dijo pues que un tiempo después se enteró que dos integrantes de la banda pues habían muerto manipulando un artefacto. Y ella nos contaba que ella se sintió mal, ella sintió pena por eso. Y en el momento te choca muchísimo porque dices, lo primero que me nace no es perdonar, sino pues eso, sentir casi que alegría. Pero no, ella decía que no. Y si ella es capaz de perdonar en causas tan graves, nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo como sociedad. Después de lo que las víctimas han pasado, se merecen pues, nuestro respeto y que nosotros también nos entendamos entre nosotros y sepamos perdonar también. Xavier. Que no solo respeto y que le recordemos, sino también también en el reconocimiento por parte de las instituciones, porque es un tema que no se toca, pero que pues a la vez que se debería de recordar tanto que no por la parte pedagógica, sino que por la parte más más personal, más personal, sí. Y buscar esa empatía. Eso es. Porque eso es otro de los valores que también se ha destacado continuamente, la capacidad de ponerte en los zapatos del otro y de la otra, que no solemos tener muchas veces la
esa oportunidad. Decías, si en estas circunstancias, habéis comentado todos, en estas circunstancias son capaces de hacerlo, nola ez gu izango gai horretarako ez da, baina horri aurre egin behar zaio. Eta bideoan ere aipatu dugu, nola gazte batek esaten zuen, bueno, nire euskorra naiz, eta nik ere horren lehen ateatzen zaizuna agian, ez da ondoren garatu behar duzun balore hori, ez da? Esango zenuke, adibidez Maialen, balio izan dizula zure eguneroko bizitzan gauza horietaz jabetzeko eta zure jarrera ere horreta bideratzeko? Bueno, en cierta medida sí, ¿no? Porque todo esto te ayuda a madurar, a parar a pensar las cosas un poco, ¿no? Porque lo mismo que cuando escuchamos estos testimonios, al principio te puedes sentir un poco de indignación, frustración, incluso por no poder hacer nada o por, bueno, como sentimientos muy, muy fuertes al principio y luego con el paso del tiempo así, pues que ya lo ves de una manera más calmada y dices, intentas sacar un poco lo bueno de eso o qué puedes aprender de eso. Yo creo que eso también lo he podido aplicar un poco a mi vida y a otras decisiones que he tenido que tomar. Markel, hor atzean ditugu batzuk, igual ez dituzu ondo ikusten, baina hor daude, oraindik isil-isilik. Horrela bizi izan duzuzuk ere? Nola izan zen zure kasuan? Zerbait ekarri dizu, eta zerrekin gelditu zaren ekarri dizun guztiaz? Bueno, buenas tardes. Mi caso fue bastante especial porque yo lo recuerdo con gran empatía. Por un lado, nada más empezar la charla, todo el mundo estaba gritando, riéndose, como somos los jóvenes. Pero una vez que dio sus primeras palabras, todo el mundo se calló, la gente incluso soltó alguna lágrima y esa empatía yo creo que es la que mueve el mundo. Personas que no se conocen de nada, contar sus experiencias, compartirlas y que otra gente pueda sacar algo bueno de esas experiencias, para mí fue lo más enriquecedor y, como digo, cambió la mentalidad de todo nuestro curso, 125 personas. Luego lo hablábamos entre nosotros y todos teníamos la misma palabra, la empatía que se transmite de generación en generación. Por eso para mí es primordial este tipo de charlas. Eskerrik asko. Besteari bilatu, besteari entzun eta bestearen minaz eta bizipenaz jabetu eta jabe egin aldi berean baita ere horretan indartu. Garazi, balio izan dizu zuri modu honetan, balio izan dizu adibidez etxean gai ateratzeko? Bai, azkenean, esan da ben moduan, gai tabua da eta igual gehienetan ez duzu horren inguruan hitz egiten, baina azkenean ikastolak aukera horri eman euskun haien esperientzia bizitzeko eta unkigarria izan zen, da gero nik etxean komentatu neban, da gero bai lagunekin gaia hitz egin zen, eta gaur egun ere igual gure ikastolara pili etorri zen, eta piliren argazki bat ikusten dugunean gaia oraindik atera egiten da, eta esaten duzu nola sentitu zinan momentu horretan. Nik esanako neuke, lehendabizi nola, guri esate oskuen gu etorkizuna gara, ez? Norbaitek zeo zer konpondu badezake behintzat gu gara. Eta nik horri apur bat buelta eman da esan nahiko neuke, zelan konponduko dugu guk ez dakigun zeo zer. Eskolan ez dugu sekulan bez hitz egin, ez etaren, ez galen, ez batallon basko espainolen inguruan, eta hitz egin badu ere izan da oso akademikoki, ez? Eta etxe askotan, ez da nire kasua, baina etxe askotan ere, ez da hitz egin izan, bata beldurragatik edo lotxagatik baita ere, edo ez diakintasunagaitik, ez? Orduan, guk daukagu aldatzeko gaitasun hori, baina mesedez, guk iaia oso txikiak ginen hori bizi izan zenutenean, ez? Guk ere jakin behar dugu zer gertatu zen, horrelakorik berrioz gertatzeko, ez? Eta badakigu ere, apur bat enpatizatzen zelan oso zaila den honetaz hitz egitea, batez ere, pertsonalki bizi izan baduzu, ez? Baina guk ere zeo zer aldatzeko eta zeo zer hobetzeko guk ere honetaz hitz egin nahi dugu eta jakin behar dugu. Eskerrik asko, Janez. Pues vamos a seguir precisamente hablando de esto, de qué más necesitamos hacer. Pero antes también hemos preguntado a algunas de las personas que participaron en este proyecto sobre vosotros y sobre vosotras. No solamente vamos a preguntaros a vosotros. Hemos querido saber
cómo han visto y cómo ha sido también para estas personas la experiencia. Hemos querido, en primer lugar, conocerla desde vuestra mirada. Vamos a ver muy brevemente en un vídeo cómo os han visto ellos y ellas a vosotros. Yo tengo una prima de 16 años y ella, bueno, sabe lo que pasó porque nosotros tenemos este caso en mi familia, pero sus compañeros del cole es que no se enteran de nada. Gure semen generazioak eta inkluso zaharragoak asko ez dakite hemen gertatu ziren historia askon berri. ¿Cómo le cuento yo a mi hija Naya y luego a Mikel cuando sea más mayor pues que su Tite no está porque unos salvajes han decidido estar en la vida, ¿no? Y mirar a mis hijos y ser capaz de educarles sin odio y sin rencor. Si me costó a mí una barbaridad asimilarlo y superarlo, imagínate contárselo a un niño de 9 años. Es una cosa absolutamente devastadora, ¿no? Yo a mis hijos lo que les quiero transmitir no es odio. Ni desde luego argi daukat ez dudala nahi nire alabak gu pasatutako guztia pasatzea. Lo que más deseo es que mis hijos no tengan que vivir pues lo que se ha vivido aquí. Lo mejor que yo puedo hacer por mi hijo es que esto se sepa, que no suceda más. Que el recuerdo sirva para no caer en lo mismo, que nos enseñe a aprender. Educarles para que entiendan que la tolerancia es la base de la convivencia. No se pueden olvidar y enseñar a las generaciones de ahora que ha pasado una etapa en nuestro país que no se debe de repetir, pero saber que ha existido. El futuro es ese, la educación en los colegios, el explicarles lo que ha habido y que sepa todo el mundo lo que ha habido. Las víctimas lo que podemos aportar es nuestra experiencia y nuestra vivencia, ¿no? Nuestro testimonio de lo que ha sucedido. Somos el reflejo de que aquí ha sucedido todo esto, ¿no? Creo que es fundamental y bueno, dar testimonios en los colegios. Considero que es importante nuestro testimonio, que no se olvide. Vean que este sufrimiento no ha llevado a nada. Creo que hay que educar a los niños y a los jóvenes para que vean el error que se ha cometido y la injusticia que se ha cometido con mucha gente. Sufritu duguna, sufrituta ere, gorrotoaren aurka egiten dugula eta mendekuaren aurka. Que la violencia estuvo mal, que no hay necesidad de matar. Hori erakutsiz jendeari, orain eskoletan da juten genen, esan ez, edo zer gauza oin hau ezin deu honea bueltatu. Cuando doy charlas en los colegios, es que todos nosotros tenemos que hacer una reflexión de qué hacíamos cuando pasó todo. Nunca permanezcan impasibles ante las vulneraciones de derechos humanos que puedan estar ocurriendo a su alrededor. Os cuento mi historia personal, mi evolución y tal, y bueno, pienso que aporto, aunque sea un pequeñito granito de arena. Y aunque resulta como muy doloroso y muy traumático el contarlo y contarlo así a los alumnos, pienso que es positivo. Al final la reflexión de ellos es estupenda, porque yo he oído testimonios al cabo de igual de 2 años de gente que esto les ha cambiado. Ikasi beldurri gabe eta konplexuri gabe eta horrek emango digu indarra lortzeko herri gizarte osasuntsu bat nik esango nuke. Yo creo que tenemos un futuro de gente estupenda, joven, que va a saber hacer de nuestra sociedad una sociedad mejor. Ya vas viendo que la gente, las nuevas generaciones no van viniendo con ese pensamiento de asesinar para conseguir una condición política o etcétera. Estoy convencido al 100% de que el futuro que nos espera va a ser mucho mejor que el pasado y que las nuevas generaciones van a crecer sin estar contaminadas como hemos crecido nosotros, contaminadas por el miedo, por la política, etcétera. Que las cosas se van a arreglar de una manera civilizada y hablando y sin miedo, que es como debería haber sido siempre. Todas las violaciones de derechos humanos que ha habido, toda la violencia, los asesinatos, y eso yo creo que sirve como, no sé, como un espejo ético en el que miras y decir, esto está aquí, ¿no? Y no podemos volver a repetir algo así.
Joanesek konfiantzatik esaten zuen, bai, guk egin dezakegu, baina guk ere zerbait gehiago behar dugu, ez da? Ze esango nuke, dakizuek, ni gaztea banintz, pentsatuko nuke, ardura handia duzuela gazteok. Ez dakit nola bizi duzuen ardura hori, ez dakit nola sentitzen zareten araitz, hori entzuten duzunean. Ezken nik uste dut gizarte baten parte izateak esan nahi duela ardurak dekoguzela. Eta ardurak dekoguz gaztiok eta esain gaztiok. Nik uste dut gure helburua izen behar dela zauri horrek sarratzia eta beti eukitzea erdien biktima guztiek. Euren mina aitortzia eta euren min horretatik eta guk egin aldogunetik gizarte hau jostia. Eta hori gure erantzukizune da eta nik adibidez nire esperientziatik ikasi neuen erantzukizun hori bere nire azala eta nik bere dekotela nire are zatitzu hori prozesu honetan eta klaro. Baina bakoitzak deko beran zatiz eta bakoitzak danokin behar dugu alegin hau. Ezin dugu itxi beste batzun esku eta danok egin behar dugu memoria hori transmititzeko gure generaziora, ze gure lana izango da gizartea jostea. Baina Joanesek esan duen moduen, guk ez badakigu zer paseu izen zan, guk ez badakigu nortzuk diren biktimak zer paseu izen zeudian, guk ezin dugu ez errein. Nola hitz egin, zer hitz egin, hori ere aipatu da, ezta? Eta Jorge Lidonek esaten zuen, eta nik nola azaltzen diot hau nire alabari, ezta? Aurrekin behar badazuek ja gazteagok zarete, baina nola hitz egin eta zer hitz egin. Sentitu duzue? Modulatu egiten zela nolabait beste hitz batzuk erabiltzen zirela gazteago sinetelako? Ez dakit. Ane? Ni pertsonalki pentsatzet gauza hauek lasaitasun handiz esan berdiala, benetan gertatu zen bezala, eta ez, igual guri esan zaigun bezala, ez, bai, zoze gertatu zala, baina igual ez pertsonalki sufrimendua eta hola zeguk, badakigu sufrimendua egon dala, baina lehenengo pertsona baten esati azkenian oso desberdina da, eta ez dakit asko betetzeizu eta benetan konturatzezea zozein berra da hola eta ezin dala hau inoiz berriro gertau. Adibidez, testigantza entzuten desun momentuan, zuk esatezu, ostra, bitu zen sufritu duen. Baina horratzian da ona guk ez dakigu zeintzan dan. Orduan, ez dugu esango ere ez biktimak dana kontau berduela, o ez dakit gu enteratzeko gero horren aurrian. Baina azkenean, hemen jende asko dago, gizarte honetan jende asko dago, bertan bizipenak bizi izan zitunak. O ez igual zuzenian jaso zitunak, baina bai erabatea edo bestea sufriu izan zuenak. O manifestazio bat iteagatikan edo horren kontra zerbait iteagatikan ez pasatzeko zerbait gertatu bali mazitzaien, horieke bai hitz euki berdue. Eta ez da ere ez, pertsona kendu dieta, listo. Osea, nahi esan, azkenian jendeak sufritu du aita bat, ama bat, osaba bat junintzaioelako, baina jende askok hemen segitzeu, bere enpresa aurreateatzen edo bere bizipenak eta bere familia aurreateatzen sufritu duen eta gero. Eta horien nire partetik anbeintzat txapelak endu berko zitzaien. Yo, si algo tengo que destacar de la experiencia del chico que vino a hablarnos, que lo siento, no me acuerdo del nombre, fue que su padre fue asesinado por ETA y cuando dijo que había visto ahorcado a su padre por ETA fue bastante duro porque ¿cómo dices eso a la gente? Y luego él aseguraba, yo voy a perdonarles, no creo que la violencia nunca ni la venganza sea la solución y la verdad es que eso es de mucha admiración. Yo, por ejemplo, volviendo a mi experiencia, tuve que ver cosas, porque me gustaría que vosotros también las conocieseis, que mi padre cuando iba a coger el coche tenía que agacharse para ver si había alguna bomba o algo extraño en él y al final yo viví toda mi infancia con mi madre pues yendo con guardaespaldas
Y la verdad es que recuerdo alguna ocasión en la que tenía pesadillas, ya es algo más personal, y constantemente era del tema de que si la secuestraban y bueno, pues horrible el final y era la verdad que bastante duro y siempre me callé hasta que ya cuando esto se terminó quise decírselo ya a mis padres sobre eso, porque siempre tendía a ignorarlo y ese es el error. No podemos ignorar algo que está ahí y que puede volver a pasar, porque al final, si ocurre eso como decían los compañeros y compañeras, ¿cómo vamos a aprender? Si al final debemos conocer la historia para no volver a cometer los mismos errores. Gracias. Eta zer jasotzen da horren bueltan? Zer dator horren ostean? Esate baterako etxera zoaztenean, kontatzen nolakoa izan den esperientzia, irekitzen da elkarrizketa etxean, berriro ere helduko diot zer eta nola kontatu, ze iruditzen zait hori izan daitekela gai potoloa, ezta? ¿De qué cosas se habla o no se hablan? ¿O de qué cosas habéis hablado o no habéis podido hablar? ¿Qué habéis sentido a la hora de trasladar esto, Xavier? Yo... Por ejemplo, nuestro proyecto consistía en, aparte de las charlas que nos daban víctimas, era salir a la calle y que la gente contara que delante de las cámaras cómo que podía haber vivido, cómo lo vivió en su momento. Y cuando que tú preguntas a alguien sobre temas tabús o que pues afectan personalmente, la gente se calla porque aunque estemos en una etapa donde ya que tengamos terminada pues esas etapas duras, todavía la mentalidad de la sociedad no está que renovada, todavía siguen con esa cosa de decir, si lo digo que me va a pasar algo o que mi familia ya no está, y que por ejemplo contarlo pues ese pasito que pues a pasito, tampoco que pasa a contar todo saber en un día, pero sí poder ir y contarlo poquito a poco a distintos grupos y ya pues ahí ya contarlo que ellos lo pues comenten y tal, y que bueno, siga siendo una manera de que esa conversación que hay que tener, como decíais, si no lo conocemos, si no lo hablamos, poco podemos hacer con esto que tanto tenemos que trabajar de cara al futuro. Markel. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que se agradece mogollón el trabajo que se hace desde las instituciones, como puede ser este tipo de plataformas y acudir a los colegios a dar charlas, pero el trabajo que queda todavía para mí es muy grande. Hay mucho trabajo que hacer porque ya no solo desde las instituciones, también desde los colegios, desde dentro de casa, desde las familias, tiene que haber un cambio transversal en toda la sociedad para mí respecto a esto, porque si no hay un cambio luego sales a la calle y sigues escuchando las mismas cosas que no han perdido vigencia desde hace 40 años, ves las mismas banderas, escuchas cosas que dices que te hacen pensar que realmente no estamos avanzando tanto. Entonces, cuando no apagas bien un fuego, yo creo que luego viene una ráfaga y es muy sencillo que vuelva a haber un incendio. Entonces, yo creo que queda mucho trabajo por hacer, pero que está muy bien dar este tipo de pasos. Nik uste dut Entzuten dela esango nuke, baina saiatzen bagara pixka bat ere, euriari ere irabazi behar diogu gaur, Nik uste dut proiektu edo txarla hauek aurretik geneukan pentsamendua proiektu honetan eta txarla honetan aldatu zirela, baina honen ostean gurasoekin hitz egiteko
gurasoekin zabaltzeko aukera izan genuen, eta nik uste dut hau lagundu duela beste pertsona batzuekin hitz egitera, eta... Bukatu egin behar dugu, baino nahi nuke aprobetxatzea ere, nahi nuke aprobetxatzea aipatu duzu, bai, guk egingo dugu, baino zerbait gehiago behar dugu. Aprobetxatu gizarteari eskatzeko. Etorkizuna zuek landuko duzue, baino zer egin dezakegu? Zer gehiago egin dezake esate baterako eskolak? Joanes. Bueno, nik lehendabizi eskatuko nuke, ez duk lehen aipatu duzu zelan, bueno, gaur nabil eskakizun gehiago egiten, baina lehen aipatu duzu zelan zer kontatu eta batez ere nola kontatu, ez? Egu gazteok oso errazak gara eta konbentzitzeko batez ere diskurtso erraz batekin, ez? Eta honekin biktimen kontuarekin oso erraza da ere hori manipulatzea nire aburuz. Pedagogia kontua aipatu dugu eta nik uste dut soilik eta bakarrik pedagogikoki begiratu behar diogula guk gutxienez gai honi. Eta eskertzekoa da, eta eskertuko nukeena da nik gutxienez biktimen kontua, biktimen aitortze hau ez politizatzea. Biktimak, denak dira biktimak, danak daukie euren sufrimendu maila, danak sufritu dute, eta eskertuko nuke bai ez erakunde, partidu politiko edo zein herri ekintzaileri mesedez ez manipulatzeko biktimen kontua. Hau pedagogia da, hau ez da manipulazioa. Bai. A ver, has preguntado que cómo contarlo, cómo contarlo, qué decir, qué no. Yo creo que hay que contarlo todo y nos tienen que decir todo porque a los jóvenes y a los y las jóvenes nos tienen como en una cúpula y no, o sea, no somos tiestos, queremos saber, queremos luchar, queremos cambiar y seguir adelante y que no quede todo como un resquicio de lo que pasó. No, sigue pasando, como bien ha dicho Markel, sigue pasando y sigue habiendo eso ahí porque nosotros somos por lo que ellos han sido. Entonces nos tienen que contar todo y a todas las generaciones. Bueno, pues yo creo que es fundamental que, por ejemplo, en mi caso, pues a mí me hizo aprender mucho, a reflexionar y a darme cuenta de que pues, la vida cada persona tiene su vida, que nadie es quien para arrebatársela y cómo a mí me sorprendió mucho cómo la gente, cómo estos familiares, estas víctimas nos regalaron ese tiempo suyo, esas experiencias y cómo lo contaron desde un respeto, cómo eran capaces de perdonar. Nos contó una señora que no me acuerdo mucho, no me acuerdo el nombre, nos dijo que ella fue capaz de ponerse enfrente del asesino que le mató a su marido y cómo fue capaz de mantener una charla y no desde el rencor. Y yo muchas veces pues tiendo a enfadarme me cuesta mucho perdonar, ¿no? Entonces ver cómo gente que es capaz de perdonar ese acto, pues a mí me hace ver como futuro, enseñar a la gente que, sobre todo a mi familia, a los pequeñitos, pues a enseñarles que la violencia no es el camino, que hay que saber perdonar. Y yo creo que es muy importante tratar este tema con naturalidad, abiertamente, y que se nos cuente todo tal y como es para que nosotros seamos capaces en un futuro de no cometer los errores que se han cometido. Eskerrik asko. Memoriaren balore pedagogikoa azkenengo hitza laister izango den irakasle bati eman nahi diot. Ikasten ari zara, eskolak zer gehiago egin dezake. Yo estoy estudiando magisterio, como bien he dicho, y creo que el futuro es de todos. Etorkizuna guztiona da, ¿es? No creo que esto se tenga que quedar en estas cuatro paredes. Tenemos que sacarlo fuera y de verdad construir un futuro mejor entre todos. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi, eta orain txalo mankomunatu bat eskatu nahi dizuet, ez bakarri zuentza. Zuek gaur irabazi egin duzue, baina adian parte hartu duten gazte guztiak egin duten lana benetan txalotzekoa izan da. Oso barruak mugitzen dituen esperientzia horietako bata, barruak mugitu egin dizkitzu eta gainera etorri zarete
guri kontatzera, guri opari hau egitera, beraz, mila esker, txalo, handi bat beraientzat, mesedez. Gaur hemen 21 izan ditugu. Hoy hemos tenido a 21 jóvenes que han estado aquí compartiendo esta experiencia. Han sido muchísimos más y serán muchos más también los que tendrán la oportunidad de hacer este ejercicio de inmersión, que sabemos que es de un momento y que también intuimos que es para toda la vida. Amaitu behar dugu eta horretarako hitza eman nahi diot jarraian Eusko Jaurlaritzako lehendakari jaunari, Iñigo Urkullu jaunari. Gazteak eta memoria, Día de la Memoria, probablemente con la intervención del coro y la interpretación del Imagine, habremos tenido sentimientos y habremos tenido también ocasión de reflexionar, pero creo que es obligado que antes de comenzar mis palabras, por ser el Día de la Memoria también, cumplamos con un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas. Eskerrik asko. Herri agintariok, herri ordezkariok, jaun andreok, zuek ere, gazteok izanik ere, jaun andreok. Arratsaldeon. Azaroaren 10 memoriaren eguna da eta aurten Gogora Institutuaren ekimenez Gogora Institutuan elkartu gara. Eskerrik asko beraz gurekin eta elkarrekin izateagatik. Aipatu den bezala, belaunaldi gazteei memoria transmititzea da aurtengo xedea. Horregatik eskertu nahi dut gazteen parte hartzea eta ekitaldi honetan eskaini diguten ekarpena. Zuen hitzak memoria gorpuzten dute eta adi-adian programaren balioa erakusten dute. Honekin batera onartu behar dugu baita ere gertalitekeela gazte askok euren buruari galdetzea zer dela eta egiten da memoriaren eguna. Zer zentzu dauka memoria kritikoa aldarrikatzeak iraganeko kontu batez ari bagara. Lehenengo galderari erantzunez esango nuke memoria kritikoa lantzen dugu biktimak oroitu eta aitortu nahi ditugulako. Pairatu zutena bidegabea izan zen. Beharrezkoa da hori publikoki onartzea eta aitortzea. Bigarren galderari erantzunez, hau da, zer zentzu dauka memoria kritikoa aldarrikatzeak iraganeko kontu batez ari bagara. Memoria kritikoa lantzen dugu, ez dugulako nahi jasandakoa berriz gertatu dadin, eta hau da errepikatu egin duzuena. Helburu politikoak lortzeko indarkeria erabiltzea burugabea da guztiz. Akatsa da, gizakiaren muin oinarrizkoena urratzen duen erabateko akatsa. Argi eta garbi utzi behar dugu, giza duintasuna dela baliorik gorenena, eta hori lotuta pertsona eta hari lotuta pertsona bera bizitzarako eskubidea eta giza eskubideak ere. Giza eskubideak ukaezinak dira. Eta uki ezinak dira. Ezin dugu besteen bizitzaren gainean erabaki. Ez gara nor pertsonaren integritatea kolokan jartzeko. Eta hau zuen guztion hitzetan jasota entzun dugu.
Este Día de la Memoria 2017 se centra en la transmisión de la memoria a las generaciones más jóvenes y agradecemos, por lo tanto, vuestra participación y vuestros testimonios. Sabemos que la juventud se puede preguntar por qué un Día de la Memoria y cuál es el sentido de una memoria crítica cuando lo ocurrido forma parte del pasado. Hacemos memoria crítica porque queremos recordar y reconocer a las víctimas. Y hacemos memoria crítica para que todo lo padecido no se repita nunca más, como habéis insistido. Nuestra historia reciente demuestra que el recurso a la violencia como herramienta para obtener fines políticos es una equivocación radical que vulnera lo más básico de la existencia humana. Ha ocurrido porque la violencia puede ser percibida como una seducción, un medio para obtener objetivos de un modo más rápido y seguro. Aquí reside su riesgo futuro. Para que esta seducción funcione es necesario asumir que el fin justifica los medios, que es asumible violentar los derechos humanos para lograr otros objetivos supuestamente superiores. Y aquí se encuentra la raíz del fatal error de la violencia. Ni el fin justifica los medios, ni existe un objetivo de valor superior a la dignidad, la persona, la vida y los derechos humanos. Vuestras palabras son una expresión viva que confirma con autenticidad esta reflexión sobre el sentido de la memoria y el programa Adi Adian. Vuestras palabras son, al final, la mejor respuesta. Son memoria crítica. Afirmamos que los derechos humanos son indisponibles. Bajo ningún concepto podemos disponer de la vida o la integridad de otra persona, utilizándola como medio para otros fines. El terrorismo y la violencia no han traído nada positivo a nuestro país. Han servido para generar sufrimiento injusto y agravar los problemas, divisiones y fracturas sociales o políticas. Aquí está el porqué y el para qué de la memoria y de este Día de la Memoria. Esta es la enseñanza de nuestra vivencia y este es el mensaje que nuestras generaciones necesitan trasladar a la generación joven que vosotras y vosotros representáis y a las próximas. El terrorismo, la violencia y la vulneración de derechos humanos fue posible porque el razonamiento de grupos y personas se antepusieron otros valores, al valor de la dignidad humana. En el futuro, nunca más, ni una causa política o razón partidaria, ni ninguna otra convicción o certeza deben situarse como si fueran un valor absoluto por encima del valor de los derechos humanos, de la persona y de la vida. Nunca más. Gehiagotan ez. Inoiz gehiago ez da jarriko zio edo arrazoi edo helburu politikorik giza eskubideen, pertsonaren eta bizitzaren balioaren gainetik. Memoria kritikoak lagundu egingo digu, bakean eta giza eskubideetan oinarritutako kultura eraikitzen. Beraz, gaur zuok guztioi, baina batez ere zuei, bereziki, eskerrik asko Gogora Institutuan memoriaren egunarekin bat egiteagatik. Hurrengorako irakasgaia. Eskerrik asko. Eskerrik asko, lehendakari jauna zure hitzengatik eta beste behin ere esango dugu eskerrik asko bereziki gazte hauei ze ursakon eta murgiltzeko eskatu diegu. Eskatu genien programan parte hartzera gonbidatu genituenean eta are sakonagoetan zuen aurrean azaltzea egokitu zaielako, beraz eskerrik asko bene-benetan eta amaitzeko berriro ere Oholtza alde honetara hasi dira etortzen Bilbao eskolako gazte abesbatzako neskak. Beraiek jarriko diote gaurko arratzaldeari azken ukitua, berehala hemen izango dira, beste gazte batzuei utziko diegu Oholtza eio ditezen aurrena, orain artekoak ia txalo artean despeditzen ditugun. Eskerrik asko.
Gaur jende gazteaz bete zaigu holtza eta gazte begiradaz bete nahi dugulako etorkizuna. 2017 urte honetako memoriaren eguna gaztei eskaini diegu. Ez bakarrik beraiei tartea eskintzeko, baizik eta beraiek guri ere gogora diezaguten badugula aldez aurretik ere elkarrekin egin beharreko lan handia jaun Andreok izan hauxe izan da guztia, gero ondoren behar bada epelago elkarrekin hizketan jarraitzeko aukera izango dugu. Vamos enseguida ya a despedir el acto central de este Día de la Memoria. Voy a volver a llamar a que vengan estos jóvenes que han estado compartiendo con nosotros este momento porque necesitamos y queremos tener una foto que nos pueda servir también para recordar que el Día de la Memoria de 2017 se lo dedicamos precisamente a la transmisión de la memoria que queda en gran medida en manos de estos y de estas jóvenes, no de ellos y ellas exclusivamente, sino de toda la juventud vasca que ellos y ellas representan. Quiero pedir que se suba esta fotografía de familia al lehendakari Iñigo Urkullu, también a Aintzane Zenarro, directora del Instituto Gogora, y también a Jonan Fernández, giza eskubideen bizikidetza eta lankidetzaren idazkari nagusia. Hementxe jarriko ditugu. Oin ikusiko ditugu gazteak oso eroso sentitzen direla improvisazioan, aber besteok nola sentitzen garen. Ondo sentituko gara. Bazer egingo naiz. Hauxe, familiko argazkia. 2017 urteko memoria eguneko ekitaldi desberdinetan, gogoratzeko momentu desberdinetan parte hartu duzuen guztioi, eskerrik asko, benetan, gaurko eguna guztion eguna ere badelako, eta beriziki gaur gurekin izan zareten guztioi, mila esker. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, eta orain esan bezala, barrura joan gaitezke, lasaiago ere, elkarrekin egoteko modua izango dugu, eta mila esker.